Buenos días, queridos hermanos. A los que no he saludado todavía, quiero agradecerles vuestra invitación. Ha sido un placer estar aquí con vosotros desde el jueves. Ya tuvimos una buena asistencia el jueves, ayer como una reunión de viernes también muy agradable entre vosotros. Y siempre me suele acompañar a estas visitas mi esposa, pero en esta ocasión no ha podido venir y os manda saludos en su nombre. Ella es una mujer que le encantan los niños. Allá donde vamos cuentan sus historias y ella es muy dada para los niños. Y también me ayuda mucho en la temática de por la tarde, en dividirnos en hombres a una parte, mujeres a otra. Ella lleva el coloquio de las mujeres, estamos como una hora hablando de temas que a vosotras os interesan y los hombres nos vamos a otra parte y hablamos de cosas que a los hombres también nos interesan. Pero esta vez no ha podido venir, así que vamos a cambiar el programa en otra temática. Quiero deciros que la Iglesia Adventista, allá por donde vas viendo, te vas dando cuenta lo importante que es pertenecer a la gran obra de Dios en este mundo. De vosotros conozco unos cuantos, por ejemplo, hermanos, que nos hemos visto en convenciones, en asambleas, y qué hermoso es ir a los sitios y encontrarte personas que conoces de años, que tienen la misma fe que tú, que vas a un sitio y dices, ella es mi hermana, él es mi hermano, y te sientes muy feliz. Así que yo en Vigo me siento como en mi casa, hacía ya muchos años que no venía y me encuentro muy feliz de estar con vosotros. Quisiera comenzar el sermón de esta mañana indicando algo que ya indiqué el pasado jueves. Y es que a Jesús, decía yo el pasado jueves, a Jesús le encanta que tú seas feliz y tú tengas buenas relaciones con los demás. A Jesús le gusta que tú tengas buenas relaciones con las demás personas. Él es feliz cuando tú eres feliz. Jesús se encontraba en un sitio hermosísimo. Era la ladera de un monte. Y desde ese lugar se podía ver el lago, el mar de Galilea, como le llaman allí. Así que allí un joven predicador, 30 años, él estaba allí hablando palabras que calmasen la sed de los miles de personas que estaban escuchándolo. Este joven maestro se puso delante de todos ellos y empezó a hablar por su boca palabras cuyo contenido eran principios que educaban, que educan, principios que ennoblecen, principios que equilibran y principios que traen paz a los hombres. Las palabras que este joven maestro empezó a hablar en ese lugar tan hermoso, en esa ladera tan hermosa, allá en Capernaum, la ciudad de Capernaum, esos conceptos que él empezó a hablar destruyen la idea de que la felicidad verdadera se encuentra a nivel material o a nivel carnal. Hay mucha gente que busca su felicidad a nivel material y otros buscan la felicidad a nivel carnal. Pero cuando Jesús vino, Él dijo, voy a mostraros un camino mejor. Os voy a mostrar cómo vosotros como seres humanos podéis encontrar la verdadera felicidad. Él comenzó a decir unas palabras que se encuentran en Mateo capítulo 5, versículo 7. Uno de esos dichos que él dijo fue, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es un tema que conocemos muchos de nosotros. Fijaros, la misericordia, el perdonar a los demás, es como una especie de hilo de oro, un conducto de oro
que recorre todo el Nuevo Testamento, así como también el Antiguo Testamento. No solamente en este lugar dice que los hombres, si queremos ser felices, tenemos que ser misericordiosos como los demás. Un día van los discípulos y le dicen a Jesús: Maestro, quisiéramos orar tan bien como tú. Por favor, enséñanos a orar. Y Jesús comienza a decir: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Todos sabéis cómo continúa: santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que el Padre nuestro dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que el concepto de perdón hacia los demás es una necesidad que tenemos si queremos que Dios nos perdone a nosotros. ¿Lo habéis entendido? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y el Padre nuestro dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando tú perdonas a alguien que te ha ofendido, hay una implicación que va más allá de solamente las palabras. Quisiera hablaros de Adán. Vosotros recordáis que cuando Adán fue expulsado del jardín del Edén juntamente con Eva, ellos, Adán y Eva, se quedaron a vivir cerca del jardín del Edén. ¿Os acordáis? Y cerca del jardín del Edén, Adán y Eva araban el suelo, cuidaban a los animales, plantaban las plantas y así iban viviendo. Cada día ellos se acercaban al jardín del Edén, de donde habían sido expulsados. Y allí ellos, ya me los imagino, se ponían de pies en juntilla así, se ponían así un poco en alto para ver lo que podían de ese jardín de donde habían sido expulsados. Y más de una vez las lágrimas correrían por sus mejillas, porque lo que antes tenían para disfrutar, ahora no podían disfrutar. Finalmente, cada día, ellos terminaban haciendo un altar, y en el altar mataban a un corderito como el Señor les había pedido, símbolo de aquel hombre, Dios hombre, que bajaría a morir por su pecado para que tuviesen la oportunidad de volver otra vez a entrar en ese Edén que habían perdido. Pasaron unos años, un tiempo, y todos sabemos cómo tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y todos sabemos que dice la Biblia cómo Caín mató a Abel. Y la Biblia dice que Dios habló con Caín y le dijo: Caín, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? La sangre de tu hermano clama desde el suelo. Y entonces Caín tuvo un sobrecogimiento, y este hombre se excusó todo lo que pudo por lo que había pasado, y finalmente su remordimiento le llevó a marcharse de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que se marchó lejos a la zona de Nod. Y allí, apartado de Dios, lejos, fundó su familia y tuvo sus hijos. Fijaros, el pecado de Adán fue grave porque nos expulsó, se nos quitó nuestro privilegio de tener la vida eterna desde el Edén. Así que el pecado de Adán fue grave. Pero Adán se quedó cerca de Dios, cerca del Edén. Cada día iba a la presencia de Dios. Un pecado grave también, fue el que cometió Caín. Pero en lugar de quedarse en la presencia de Dios pidiendo el perdón de Dios, se alejó de Dios y allí fundó su parentela. Allí tuvo hijos e hijas y allí su clan fue subiendo en cantidad, en número de personas que iban aprendiendo a vivir conforme Caín les estaba enseñando.
¿Y qué fue la forma de vida que tenía Caín? ¿Y qué es lo que enseñaba a sus descendientes? Le enseñó la rebelión, le enseñó la desobediencia y le enseñó la tiranía, la venganza y todos los conceptos que se alejan y van en contra de los principios que Dios dio a Caín, a Adán y Eva. Quisiera que leyeseis conmigo en Génesis capítulo 4, y me gustaría que leyeseis por favor conmigo el versículo 19. Génesis 4, 19 dice: Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Zila. ¿Quién era este Lamec? Este Lamec fue un descendiente de Caín. Era de la parentela de Caín. Este Lamec había tomado a Caín como su Dios. Le gustaba imitarle. Lamec le encantaba ser como Caín. Lamec le gustaba desobedecer a Dios como Caín le desobedecía. Había aprendido de él, se sentaba a sus pies para aprender de él. Y fue Caín quien le dijo: yo maté a mi hermano Abel. Y este Lamec quiso ser más en la desobediencia que el propio Caín. Y él dice, Lamec tomó para sí 2 mujeres. ¿Qué es lo que había enviado? ¿Qué es lo que Dios había ordenado para el matrimonio? ¿2 mujeres con un hombre? No. Dios había ordenado para el matrimonio y lo bendijo un hombre, Adán, y una mujer, Eva. Y dice que el Señor trajo a Eva a Adán y los 2 fueron una pareja. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Eso fue bendecido por Dios. Pero Lamec quiso ir en contra de esos principios. Y Lamec tuvo la osadía de coger a 2 mujeres como esposas. Dios no acepta ningún otro matrimonio que no sea un hombre y una mujer. Hoy en día, fue antes de ayer, creo que fue, los Estados Unidos de Norteamérica han aprobado la ley para que en todo Estados Unidos esté permitido el matrimonio entre homosexuales. Y lo equiparan eso a cuando se dictó la ley en todo Estados Unidos, tanto como la ley de la esclavitud, como la ley de la discriminación racial. El mismo rango para eliminar leyes en contra del género humano, como con el mismo nivel de la ley del matrimonio entre homosexuales. Dios no acepta el matrimonio entre 2 mujeres. Dios no acepta el matrimonio entre 2 hombres. Dios no acepta un grupo de hombres con una mujer, ni acepta un grupo de mujeres con un hombre. No, Dios no puede bendecir eso, por mucho que lo aprueben las leyes de cualquier país. Estamos en plena desobediencia a los mandatos de Dios. Y nosotros como creyentes en la palabra de Dios tenemos que dejarlo bien claro. Dios no lo acepta. Este Lamec fue el primer polígamo que hubo en la historia y queda registrado en la palabra de Dios. Pero no solamente este hombre era tan atrevido solamente con este asunto. Fijaros lo que dice un poco después. Versículo 23. Un día, dice el versículo 23 del capítulo 4 de Génesis, un día Lamec dijo a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchadme mis palabras. A un hombre maté por haberme herido y a un joven por haberme golpeado. Fijaros qué importante es el ser tan osado,
este hombre llama a sus mujeres y les dice: mujeres mías, venid, que os voy a contar algo muy importante. Venid. ¿Sabéis? Un hombre me ha golpeado y ¿sabéis qué ha hecho con él? Le he matado. Y otro me ha herido y ¿sabéis lo que he hecho con él? También le he matado. Mirad Caín mató a uno, yo he matado a dos. Mirad hasta dónde yo desobedezco a Dios. Mi patrimonio es la venganza. Que nadie me toque. Y fijaros lo que dice el versículo siguiente. Fijaros, dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec lo será. ¿Qué dice vuestra versión? 70 veces 7. Este era Lamec. La corrupción se iba cada día más agrandando, ensanchando. Era como la ceniza de un fuego en lo que ha quedado, que se mete por debajo de las puertas y va llenando todas las habitaciones de la casa. Así era el pecado en esta época. Se iba infiltrando por todos los corazones de las personas y persona a persona ellos se iban llenando de rebelión contra Dios. Tan lejos llegó esta rebelión contra Dios que dice el capítulo 6, versículo 5 de este mismo del libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo al mal. Fijaros, qué corrupción tan generalizada se había llegado en esta época. Después vino el diluvio. Dios castigó a la humanidad con el diluvio. La desobediencia llegó hasta tan lejos que Dios no pudo soportar más y hubo una gota que colmó el vaso. Y Dios castigó a esta humanidad y la hizo prácticamente desaparecer, salvo la familia de Noé. ¿Sabéis? Desde este momento, desde esa historia, hasta nuestros días, han pasado mucho tiempo. Y Jesús advirtió: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Si yo os preguntase a vosotros si conocéis algún hecho, algunas circunstancias de algún vecino, de algún amigo, de algún conocido que haya tenido un acto de venganza sobre otro, estoy seguro que muchos de vosotros me diríais: yo conozco un acto de venganza cruel, yo también lo conozco, yo también, estoy seguro. Dejadme que yo os cuente un hecho que ocurrió en 1944, prácticamente el otro día. Estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, 1944. Los alemanes habían invadido prácticamente toda Europa. ¿Sabéis? Hitler mandaba sus batallones, sus ejércitos. Francia estaba completamente tomada por los ejércitos nazis. Era una especie de bota de hierro que oprimía a los pueblos en toda Europa. Los aliados estaban preparando un desembarco para empezar la contraofensiva contra los alemanes. Y los aliados pidieron a la población civil francesa que hicieran escaramuzas, pequeños ataques contra el ejército alemán, lo que se llamaba la resistencia francesa, contra el ejército alemán al sur de Francia. Y cuando la resistencia francesa empezaron a hacer escaramuzas, el ejército alemán, que tenía conocimiento
de que los aliados iban a venir, pero no sabía por dónde, los ejércitos alemanes pensaban que iban a atacar por el sur de Francia y dirigieron sus grandes armamentos y sus grandes legiones, sus grandes ejércitos hacia el sur. Pero la historia nos cuenta de que el desembarco de los aliados en Francia fue por el norte, en las playas de Normandía. Y los alemanes se sintieron engañados por la resistencia francesa. Como represalia, como venganza a lo que la sociedad civil había hecho contra los alemanes, una compañía de tanques alemana se dirigió a un pueblo grande que se llamaba Oradour. Con los tanques rodearon esta ciudad para que nadie pudiese escapar. Y aquella compañía de nazis, de soldados nazis, capitaneado por un oficial nazi, los soldados mandaron llamar a todos los habitantes de Oradour y se reunieron en la plaza del pueblo. Allí en la plaza el oficial mandó que se separasen las mujeres de los hombres y a los hombres los fue metiendo en graneros hasta que estaba a reventar de hombres y cerraban la puerta por fuera para que no pudieran salir. Y así estuvieron llenando un granero, 2, 3, hasta 6 graneros repletos de hombres. Cientos de personas ahí metidas. Después cogieron a las mujeres y a los niños y los llevaron a la iglesia principal del pueblo. En la iglesia principal del pueblo encerraron a estas mujeres y a esos niños y cerraron la iglesia por fuera para que no pudiesen escapar. Empezaron por los graneros a echar lanzallamas contra la paja y el trigo que estaba allí recogido, contra los cereales. Aquello empezó a arder. Los hombres golpeaban la puerta para salir. Entre el humo y el fuego, ellos murieron sin escapar ninguno. En los 6 graneros nadie escapó. En la iglesia había una caja en medio del pasillo central que contenía material bélico. Dispararon desde fuera y aquella caja empezó a dar estallidos por todas partes y todas las mujeres y los niños murieron. Solamente escapó una señora llamada Margarita. Dice la historia que ella, cuando vio que había algo extraño en todo lo que estaban haciendo los alemanes, vio una escalera alta, de esta que se encienden las velas de las iglesias católicas, cogió esa escalera, la apoyó contra una ventana y se tiró de cabeza contra la parte de fuera del muro. Se hirió, pero pudo escapar. Y ella contó la historia que os estoy narrando ahora. Un acto de venganza en 1944, pasados siglos después del diluvio, pero es el único, es el último, ni muchísimo menos. Nuestra sociedad está llena de actos de venganza continuos. Mirad las Torres Gemelas, donde había miles de personas en las Torres Gemelas y estallaron aviones contra ellas para hacer una gran mortandad. Las Torres Gemelas, lo último que ha habido, acordaros de Madrid, como los vagones del tren en la estación de Atocha y cercanías estallaron con bombas que mataron a muchísima gente, entre ellos a varios adventistas que iban ese día a trabajar. Obreros de la construcción, que no tenían nada que ver con política, que no tenían nada que ver con asuntos militares, gente honrada, gente que iba a su trabajo, saltaron por los aires y murieron, entre ellos, os digo, varios adventistas. Lo último tampoco fue lo último. En Londres, lo último, hemos visto cómo degollaban en televisión
los yihadistas, cómo estos días estallan bombas contra hoteles, actos de venganza en el corazón del ser humano. Señor, estamos como en tiempos del diluvio, igual. La historia vuelve a repetirse. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás tú? ¿Estás limpio de esa influencia del diablo? ¿O te dejas influenciar por él? ¿Cómo te encuentras? Mirad lo que dice... Perdonadme que tengo el... ¿Sabéis que estuve a punto de no poder venir a estar con vosotros? Porque tenía problemas de garganta. Así que permitidme... A ver si esto me alivia un poquito. Nadie puede vivir mucho tiempo con un remordimiento en su mente. No se puede vivir así. Si hemos tenido un problema con alguien, si hemos tenido un altercado con alguien, no podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón un sentimiento de culpabilidad. Finalmente, si no arreglamos ese sentimiento de culpabilidad, nos justificaremos diciendo: lo que hice estuvo bien hecho y él o ella se lo tenía merecido. Y nos justificamos así, diciendo que lo que hemos hecho es correcto. Dice el pastor Mario Pereira: el remordimiento es la inquietud que despierta la memoria de una culpa que crece clandestinamente en la oscuridad. Cuando hemos hecho nosotros algo que va en contra de los principios de Dios, no podemos sentirnos bien. El propio Señor ha sido ofendido por nuestra conducta y nosotros como creyentes no podemos sentirnos felices ni en paz. Y aparece el remordimiento. Y dice él que el remordimiento despierta la memoria de una culpa. Y sigue diciendo: lo que crece en las tinieblas del alma es la vergüenza, el sentimiento de indignidad. El culpable es verdugo de sí mismo. ¿Es útil el remordimiento? Cada vez que yo me recuerdo lo que he hecho, el remordimiento me lleva al pasado. Y me lleva otra vez al pasado. Y me lleva otra vez al pasado. No es nada educativo. Siempre me vuelve al mismo sitio. No trabaja para ayudarme a mejorar. Simplemente me devuelve al mismo sitio. No me hace progresar como persona. Es como si fuese un... yo he viajado varias veces en AVE y desde luego es un pájaro que vuela bajito. El AVE me refiero, el tren AVE. Este tren es magnífico. Y ya le he visto pasar de más de 300 por hora. Se conoce que estos trenes, si le das un poquito más, va más rápido. El otro día se conoce que el conductor dio un poquito más y se pasó de los 300 por hora, que es un poco la velocidad límite que tienen fijada para España. Imaginaros que ese día el tren está completo, el conductor se sube a la cabina de mando, él le da el botón para encenderse y el AVE empieza poquito a poco, pero no empieza a coger la velocidad que como buen tren debería de coger. Así que el conductor se baja, revisa y ve que hay una rueda que está torcida, que es la que está impidiendo que el tren coja velocidad. Llama a los obreros que arreglan las máquinas, quitan esa rueda, ponen otra rueda, el conductor le da el botón y la máquina empieza a funcionar y empieza a coger velocidad y velocidad y velocidad y coge la marcha para la cual está diseñado. El remordimiento es
como esa rueda que nos ata al pasado, no nos deja movernos. Hay una palabra que es parecida a remordimiento, que es la solución a él. Y la palabra es arrepentimiento. Gracias. La palabra es arrepentimiento. El arrepentimiento nos desengancha de esa rueda que nos tiene atados. El arrepentimiento nos quita ese problema de estar siempre volviendo al mismo sitio. Es como si algo nos estuviese bombardeando la cabeza y solamente tenemos enfocado ese dolor que nos produce ese remordimiento. El arrepentimiento, por el contrario, nos ayuda a crecer. Dice Elena White, cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu Santo, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios. ¿Escucháis? Si tienes problemas, si tú en esta mañana sientes que hay algo que te está apartando de Dios, si sientes que en tu corazón la cosa no funciona bien, mirad lo que dice ella otra vez. Cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu Santo, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la ley de Dios. Pedro estaba hablando con Jesús y los demás discípulos. Esto que voy a narrar se encuentra en Mateo capítulo 18. Y ya sabéis cómo era Pedro. Pedro era, como dicen los ingleses, el number one, el número uno. Y él, que estaba escuchando las palabras de Jesús, Pedro le dice: Maestro, ya te he entendido, ya sé lo que quieres. Yo te voy a explicar. Si Caín había matado a una persona y se vengaría 7 veces, como yo te he entendido perfectamente, maestro, yo tengo que perdonar. ¿Cuánto dijo Pedro? ¿Os acordáis? 7 veces, dijo Pedro. Yo estoy seguro que en esta ocasión estaban hablando de tanto de Caín como de Lamec. Porque Jesús le dijo: Pedro, más o menos, no es que lo diga la Biblia exactamente así, pero más o menos entiendo que dirían: Pedro, ¿no has oído que acabamos de hablar que Lamec se vengaba 70 veces 7 si alguien le ofendía, si alguien iba contra él? Así que, Pedro, no solamente es que perdones 7 veces, sino yo te digo que has de perdonar. ¿Y cuánto dice Jesús? 70 veces 7. ¿Veis? Esta es la posición del diablo, esta es la posición de los hijos rebeldes, esta es la posición de los que se vengan ellos mismos. Pero la actitud de los hijos de Dios no debe ser así. La actitud de los hijos de Dios es el perdón 70 veces 7. ¿Cuánto es perdonar 70 veces 7? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 490 veces, ¿verdad? 490. ¿Lleváis la cuenta vosotros de cuántos son 490 veces? Vosotros no, pero yo sí. Parece que se me ha aclarado un poquito más la voz, Yo sí. Yo tengo un supermóvil, vamos. Este móvil hace de todo. Hasta tiene una cosa aquí que tiene una cosa para poner notas. ¿Y sabéis para qué lo utilizo? El pastor vuestro pastor, Luis Carlos, pues si me hace una faena, me hace una cosa contra mí, algo que va en contra de mis intereses, yo en ese apartado de notas pongo: Pastor Luis Carlos de Vigo me ha hecho una trastada o una faena. Si mi amigo Óscar me hace otra faena, yo digo: Óscar me ha hecho otra faena. Si Ramón me dice: me ha hecho algo, aquí que va. Y tengo un ordenador que acumula las veces que me habéis hecho mal a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy deseando llegar a los 490 veces. Porque cuando llegue a los 490, ¿qué voy a hacer? Me voy a vengar. Por fin me voy a vengar.
¿no? Así que estoy deseando que Luis Carlos me haga cosas. 388, uy, le faltan 2. 389, 390, 489, 490. Y entonces me vengaré. ¿Vosotros pensáis que cuando Jesús dijo hasta 70 veces 7, quería decir que llevásemos en un móvil o en un papiro o en papel, en un libro anotado las faenas que nos hace la gente? ¿Creéis que es eso lo que quería decir Jesús? Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Esto es. Jesús dijo, como hijos míos, tenéis que tener la actitud, fijaros, actitud continua del perdón. Es algo que debe nacer del corazón de una forma continua. Y así es lo que Dios quiere de ti y lo que Dios quiere de mí. Pero imaginaros que hoy en día, ahora, cuando salgamos de aquí, Vigo ya ha visto que hay buenas líneas de autobuses, además las saben todas porque suben y bajan por todas partes. Imaginaros, ¿alguno de vosotros va a coger un autobús esta mañana? Cuando vaya para acá, ¿alguien va a coger un autobús? Algunos va a coger. Imaginaros que justamente cogéis el autobús y hay una manifestación que se termina en ese momento y la gente coge el mismo autobús que os toca a vosotros. Y entonces, vosotros estáis cogidos así a la barra del autobús, hay una señora a vuestro lado que tiene tacones como la hermana. Tacones se llaman de aguja, ¿no? Sí, de agujas, más o menos. Imaginaos que vais aquí, acabáis de salir de la iglesia, acabáis de escuchar la escuela sabática, los niños cantando, en fin, todo lo que el sermón, todo lo que hemos escuchado esta mañana, y vais en el autobús y de repente alguien se atraviesa delante del autobús, un coche se atraviesa delante del autobús y el conductor pega un frenazo. Y nosotros hacemos así, nos movemos y la señora que está aquí, ¡pupa!, y nos da con todo el tacón de aguja en los dedos del pie derecho. Pero nosotros, que hemos salido de la iglesia y que hemos hablado de la misericordia y del perdón, pues nosotros decimos, no se preocupe, señora, no pasa nada, está usted perdonada, tranquila, no se preocupe. Pero en Vigo hay muchas cuestas y cuando vamos así, llega un momento en que el conductor da un giro un poco raro y la señora otra vez se mueve y ¡pas!, otra vez en el mismo sitio. Y el hombre ya... Y entonces esta vez le enseña los dientes. No se preocupe, señora, no pasa nada. La segunda vez. Claro, este hombre está pensando, ¿y por qué no se irá a otro sitio? Porque es que como sigamos así en el viaje me va a hacer polvo. Y ya llega una tercera vez que el conductor tiene que hacer algo, un giro extraño, y la señora, ¡pas!, en el mismo sitio. ¿Vosotros pensáis que esa persona va a respetar que ha terminado el culto, que acaba de salir de la iglesia, que ha escuchado un sermón sobre el perdón? ¿Vosotros pensáis que se va a callar? Ese señor va a empezar a decir palabras que no va a soportar más. Adiós culto, adiós escuela sabática, adiós himnos, adiós de todo. Señora, 490 veces, 490, con 3 he tenido suficiente. Y no os voy a decir nada los que vais en coche. Los que vais en coche, cuando salgamos de aquí, vamos en nuestro coche por las autovías, por donde haga falta, y como alguien nos haga una faena, nosotros reducimos velocidad para coger más fuerza con el coche, ¡boom!, nos ponemos a su altura y cuando estamos ventanilla con ventanilla empezamos a sacar los dedos, que nos faltan dedos para decirles cositas a ese señor. Queridos hermanos, ¿dónde se encuentra el espíritu de perdón? Tenemos tanto que aprender del mensaje del Evangelio. Tenemos tanto que hacer en nuestra propia vida
por nosotros mismos, con la ayuda del Señor. Nuestro evangelio no puede ser un evangelio normal, nominal. Nuestro evangelio tiene que ser un evangelio que tenga raíz en nuestro Señor Jesucristo. Si no, no vale para nada. Tenemos que profundizar en lo que creemos, en lo que sabemos y cada día saber más. Si no es así, nunca llegaremos al reino de los cielos. Quisiera hacer un trabajo pequeño con vosotros y ya terminamos. Sé que los gallegos tenéis muy buena imaginación, lo sé. Sé porque de aquí hay buenos escritores y sé que tenéis muchas cosas en ficción en vuestra mente. Yo os pido en esta mañana que por favor me sigáis en algo que os quiero hacer, pero tenéis que concentraros. Deseo que os concentréis, por favor, que no os distraigáis hablando y que penséis en lo que os voy a decir. Me gustaría que vosotros fuerais a viajar a Jerusalén. Y me gustaría que fueseis en la época en que Jesús estaba muriendo en la cruz. Vosotros no sabéis qué está pasando, pero veis una gran multitud. Te ruego que en tu mente veas esa gran multitud. La gente está chillando en contra de una cruz, justo la que está en medio, que vosotros desconocéis quién es. Os vais haciendo paso entre la multitud y vais avanzando a los primeros lugares. Por favor, quiero que veáis en los primeros lugares a gente vestida con ropa muy elegante. Eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Allí estaban, animando al pueblo a ir a vociferar en contra del que estaba en la cruz del medio. Las cruces de los que estaban a su lado estaban casi agónicas, los que estaban encima de la cruz. Vosotros veis también a los soldados, que estaban con sus lanzas, con sus escudos y con sus espadas, con sus cascos de romanos. Vedlo, por favor, en vuestra mente. Y os quedéis asombrados de lo que está pasando, de esa escena que jamás habíais visto. En el suelo veis una escalera. Ruego que cojáis esa escalera e iros por detrás, llevadla por detrás del que está en la cruz del medio y apoyarla en el travesaño de la cruz. Subid por ella, ir subiendo por esa escalera que habéis puesto y vais viendo cómo las cabezas de la gente empiezan a quedarse abajo, pero la gente está chillando hacia donde estáis vosotros. Os impone, tenéis un poco de respeto y de miedo, no sabéis si seguir subiendo, pero vosotros os animáis y seguís subiendo hasta la altura de la cabeza del que estás crucificado en la cruz del medio. Llegáis a la altura de sus ojos, vuestros ojos están viendo lo mismo que están viendo los ojos del que está crucificado, y allí abajo la gente chillando. Os impone. Pero vosotros estáis viendo allí a la gente que dice Elena White, que representa a toda la humanidad. Y vosotros veis allí a vuestro marido que os pega. Veis allí a vuestro jefe que os hace la vida imposible. Veis allí a vuestra mujer con quien no os lleváis bien. Lo estáis viendo entre la multitud. ¿Acaso veis a un hermano de la iglesia que está haciendo de vuestra vida una vida espiritual dudosa y os está amargando venir a la iglesia? Y lo estáis viendo allí entre la gente. De repente, Jesús emite unas palabras. Y vosotros que estáis con los ojos así, como saltones, viendo a todos aquellos que os hacen daño y a más gente, Jesús, de la boca de Jesús salen las siguientes palabras.
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es curioso porque Jesús ha perdonado también a quien me hace daño a mí. Y yo me siento que algo está pasando entre el cielo y la tierra. Yo me siento que algo más grande que yo está pasando en ese momento. Y yo me siento que el Señor del cielo ha extendido su misericordia a cada hombre y cada mujer que pueblan este planeta. También a los que me hacen daño a mí. Y yo desciendo por mi escalera. Y en ese momento mi vida ha cambiado. Ya no soy el mismo. Ya no soy el mismo. Mi Dios me ha cambiado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice Jesús, las palabras de misericordia del Señor resuenan a través de los siglos. Y hoy, exactamente igual que las que pronunció Jesús en el Calvario, resuenan las palabras de Cristo en la cruz que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si tú quieres estar un día en el reino de los cielos, no puede ser solamente teoría lo que salga de tu boca. Jesús dijo estas palabras y se las enseñó a sus discípulos para que la vivieran. Jesús no solamente dijo una teoría, Él mismo con su vida, muriendo en la cruz, experimentó de verdad, experimentó en su propia carne lo que sus palabras enseñaban. Él tenía teoría, pero también tenía la decisión de convertir esa teoría en realidad. Y Jesús, con su realidad, ha salvado y está salvando y salvará a millones y millones de personas. Que el Señor te bendiga. Que seas un discípulo del Señor. Que no solamente tengas teoría en tu mente y en tu corazón, sino que esa teoría, al igual que el propio Jesús, la conviertas en realidad. Y hagas tuya estas palabras que dicen: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén.